Voy a hacer el ejercicio de estructuras algebraicas. Bueno, el ejemplo 1, 2, 3 a pedido de Sofía. Sí, el ejemplo 1, 2, 3 que da dos funciones, la función x y la función 1 sobre x con x perteneciente a los racionales menos el 0. Y dice que demuestren que tienen estructura de grupo. Estructura de grupo. Grupo bajo la composición. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Que hay un grupo bajo la composición, voy a llamarle cerito a la composición, ¿sí? De funciones. Entonces, ¿qué tiene que cumplir para ser grupo? Bueno, ven, ahí tiene que ser, primero para ser grupo, G tiene que ser cerrado o ley de composición interna. ¿Sí? Fíjense, si uno va a la página anterior, justamente definió G es un conjunto, sí, de funciones, bien. Y la relación tiene que ser, esta tiene que ser una ley de composición interna. A ver, veo si esta cerito es ley de composición interna. Bueno, ¿qué quería decir ley de composición interna? Que era cerrada, ¿sí? Y eso es lo que hace, ¿ven? Tiene estos dos elementos, empieza a combinarlos, ¿sí? Bajo la composición. Entonces dice, si compongo, vamos a empezar f cerito g, bueno, esto es f de g, y esto es meter g adentro de f, pero si meten g adentro de f, g adentro de f, f es x, acá va a quedar 1 sobre x. Claro, eso lo mismo es 1 sobre x que da g. ¿Qué quiere decir? Encajó en el mismo conjunto, ¿sí? Ahora va a ser, acuérdense que tiene que ser cerrada, quiere decir que tiene que quedar en el mismo conjunto. Y cayó en g. Bien, ahora al revés. G de x, pero si uno a x lo mete en g, le queda 1 sobre x, que es g. ¿No? Bien. G compuesta con G, porque podría ser que se componga sobre sí misma. G compuesta con G es es G de 1 sobre X, pero 1 sobre X metido adentro de vuelta de acá da X, que da F. Y F compuesta con F, F de F, F de X, y si voy a X y meto X, me queda X, que es F de X. ¿Ven? Entonces, cualquier combinación, estas son todas las combinaciones posibles de la composición. En todo momento caigo dentro del mismo conjunto. Perfecto. Entonces, ahí dice entonces, es ley de composición interna. Interna en el conjunto A, en este caso cuando llamo A el conjunto formado por F y G. Bien. Bien, fíjense, lo escribí en una tabla en realidad de doble entrada. F con F es la composición, le dio F con F le dio F, G con F le dio G. Bueno, fíjense. Entonces, mirando la tabla, fíjense, si ustedes miran la tabla, ¿sí? El elemento neutro, ¿se acuerdan que cuál es el elemento neutro? El que al componer con él, ¿sí? Me da la misma función que compuse. Fíjense, si yo hago F compuesta con G, me da G. G compuesta con F, me da G. G compuesta con G, me da F. Y F compuesta con F, me da F. ¿Sí? Entonces, fíjense, justamente, si compongo, ¿quién es el elemento que me manda el mismo resultado? Este no me sirve. El que me sirve es, mirar, yo compuse este con este, o este con este y me dio G. Y acá compuse F con F y me dio F. Entonces, en realidad, entonces por eso F es el elemento neutro. Porque por definición, justamente, yo sé que bajo la relación, a ver, por definición, ¿cómo buscamos el elemento neutro? El elemento que agarrando, vamos a ponerle
F compuesta con E o G compuesta con E, me tiene que dar F. Y G compuesta con E, me tiene que dar G. Pero mirando lo que acabamos de ver, ¿con quién compuse F para que me dé F y con quién compuse G para que me dé G? Y fíjense, en los dos casos compuse con F. ¿Ven? Acá, claro, ¿ven? Me dio la misma G. Y acá F compuesta con E me dio F. Por eso entonces, en este caso E es la F. ¿Sí? Y después me dice el elemento inverso. El elemento inverso por definición, ¿quién es? El elemento inverso por definición es el elemento que al componerlo, vamos a llamarlo con F, me da el neutro que es F, dijimos que es el neutro, o G compuesta con su inverso, me da el neutro que es F. ¿Sí? Pero ¿con quién compuse F para que me diera F? ¿Y con quién compuse G para que me diera F? Y fíjense con la misma F. Claro, porque fíjense, F compuesta con F me dio F. Y G compuesta con quién me dio F. G compuesta con quién me dio F. G compuesta con G compuesta. Acá puse todo bien yo. Ah, sí. Claro. No, pero perdón. Yo busco el inverso para cada elemento. Ahí me equivoqué. El inverso para cada elemento, ¿ven? Entonces, el inverso para F, claro. El inverso para F sería quién compuesto con quién, F compuesto con quién me da F, con la F misma. Y el inverso de G es ¿quién cumplía esto? Que al componerlo con G me da F. Al componerlo con G me da F, es el mismo G. Ahí está. Claro, ¿no? Ahí está. Y son elementos del conjunto. ¿Sí? Esta es la definición. Dijimos, para que sea inverso tiene que cumplir esto. Que F compuesto con su inverso me tiene que dar el neutro. Y G compuesto con su inverso me tiene que dar el neutro. Pero en este caso, de cada uno tiene su inverso. ¿Sí? Bien. Y después, la asociatividad la puede probar ustedes. La asociatividad. Vamos a ver la asociatividad. Y con eso pruebo que el grupo y es conmutativo. Asociatividad. A ver, F compuesta, asociatividad. A ver si me sale F compuesta con G, compuesta con F. Es lo mismo porque hay dos elementos nada más, ¿no? Y es lo mismo que componer F compuesta con G, compuesta con F. Esto me pregunto. ¿Sí? O al revés, con G podría poner. A ver, F compuesta con G, es meter G adentro de la F, me da 1 sobre X. 1 sobre X compuesta con F, quiere decir, meto F adentro de 1 sobre X. Sí, meto F. Vamos a ponerlo así. Esto sería F de G de X, cerito F. Y esto por definición es esto metido acá adentro. Esto metido acá adentro es esto. Y ahora acá es F compuesta con... acá puse lo mismo. Perdón, acá. A ver, así. A ver, F compuesta con es G de F de X. Y esto sería, esto meterlo para adentro, F de G de F de X. ¿Ven que llega lo mismo? Ahí está. Y a ver lo mismo con, si pongo la G, no importa el orden ahí. ¿Sí? Además es conmutativa. Acá llega lo mismo. Esto es la composición, es meter este dentro de este. Pero a la vez esta composición es meter esta dentro de toda esta, que sería dentro de esta. Bien. Y la conmutatividad
La actividad sería que f o g es lo mismo que g o f. A ver. Esto sería f de g de x. Y esto sería g de f de x. Pero esto es 1 sobre x y meter 1 sobre x dentro de x da 1 sobre x. Y esto es x y meter x adentro de g es 1 sobre x. Bueno, ¿sí? Medio rebuscado, pero así se estaría, digamos, siendo el ejercicio. Bueno, cualquier cosa me consultan. Nos vemos.